El objetivo de la bobina de Tesla es hacer que una corriente alterna pase por una bobina pero con un voltaje muy alto y una frecuencia específica para poder transmitir la energía a distancias mayores. Para lograr ese objetivo debemos tener claros dos conceptos. El primero es la elevación del voltaje mediante un transformador, los cuales en términos simples están conformados por dos bobinas. Un bobinado primario, el cual está conectado a una fuente de corriente y genera un flujo magnético, y un bobinado secundario, el cual convierte el flujo magnético en una corriente. Si la cantidad de vueltas en el bobinado secundario es mayor que la cantidad de vueltas del primario, su voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada. Otra característica es el acoplamiento magnético, que hace referencia a la eficiencia con la que la bobina primaria afecta a la bobina secundaria. Si entra una onda de corriente alterna por la bobina primaria, la onda que saldrá por la bobina secundaria tendrá la misma forma de onda, pero con un voltaje distinto. Se procura que en lo posible el voltaje de salida sea mucho mayor que el voltaje de entrada, como se observa en la figura. El segundo concepto es el circuito resonante, el cual se compone de un inductor y un capacitor, los cuales son componentes capaces de almacenar energía, aunque lo hacen de maneras diferentes: el capacitor con campo eléctrico y el inductor con campo magnético. Al conectar estos dos componentes en un circuito cerrado, es que en teoría podemos mantener una corriente eléctrica fluyendo de manera indefinida. Si el capacitor está cargado, al estar en un circuito cerrado, este empieza a descargarse, y al hacer esto, una corriente pasa por el inductor, el cual comienza a formar un campo magnético. Cuando todas las cargas del capacitor hayan sido utilizadas, este campo magnético comenzará a perder su fuerza, induciendo una corriente en la dirección contraria y volviendo a cargar el capacitor hasta que el inductor pierda su campo magnético y se volverá a iniciar el ciclo nuevamente. Un circuito resonante tiene dos grandes beneficios. El primero es que aunque no puedan mantener la energía indefinidamente, pueden hacerlo por un periodo de tiempo. El segundo es que poseen una frecuencia propia, la cual se define por las características de sus componentes. Si posicionamos dos circuitos resonantes pero solo el primero se encuentra activo, las ondas electromagnéticas generadas por su inductor comenzarán a inducir y amplificar una corriente en el inductor del segundo circuito resonante, permitiendo la transmisión de energía de manera inalámbrica a distancias mayores. Aclarados estos conceptos, analizamos el funcionamiento de la bobina de Tesla. Lo primero que necesitamos es una fuente de corriente alterna, la cual estará conectada a un transformador. Con esto obtenemos una corriente alterna de mayor voltaje con la misma frecuencia de la fuente inicial. Esta nueva corriente alterna es llevada al circuito resonante con su capacitor e inductor, llamada bobina primaria. Incluye un interruptor. La función de este interruptor en la bobina primaria es emitir un campo electromagnético con la misma frecuencia del circuito resonante. Cuando el transformador induce una corriente, las cargas se comienzan a acumular en el capacitor. Cuando el voltaje de la fuente va creciendo, los electrones tratan de buscar otro camino, y la segunda opción más viable es donde está el interruptor formado por las piezas de metal, saltando a través de ella mediante una chispa. De esta forma se pasan la carga del capacitor y se va descargando rápidamente. En la bobina primaria va a estar pasando un voltaje extremadamente alto y genera un campo magnético con la frecuencia del circuito resonante, el cual se aprovecha con la bobina secundaria. Tendremos dos bobinas con una gran diferencia entre la cantidad de vueltas de cada una, la cual significa que tenemos un segundo transformador en la bobina, el cual aumenta el voltaje en la bobina secundaria, la cual está conectada a tierra, y en su parte superior tiene una pieza metálica, la cual es capaz de acumular carga y evitar que ésta escape al ambiente. Aquí podemos observar la unión de las dos bobinas.
de la bobina superior y la bobina inferior y cómo se genera el campo magnético entre dichas bobinas, así como la conexión de la bobina superior a tierra. En la parte superior de la bobina, al evitar que la carga se libere en el ambiente, ésta se comenzará a acumular y finalmente llega al punto en que nuevamente la diferencia de potencial será la suficiente para generar descargas eléctricas. La oscilación de voltaje pasa por la bobina primaria, la bobina secundaria va a generar un voltaje más alto por la diferencia en la cantidad de las vueltas entre ambas bobinas, pero además va a seguir oscilando así la bobina primaria deje de funcionar. De esta forma se genera un voltaje más alto del inicial. Y bueno, compañeros, así finalizamos la explicación de cómo funciona una bobina de Tesla.